Estimados estudiantes, muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Benigno, Brandon, Mauricio, Gino, Gustavo, Juan Carlos, Julio. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas noches, Samuel, Richard. ¿Me confirman el audio, por favor? Creo que no los escucho bien. Buenas noches, profesor. Con todos. ¿Sí se le Se escucha? escucha bien, profesor. Excelente, muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias a todos. Correcto, vamos a continuar el desarrollo de nuestra sesión. Hoy vamos a hacer rápido la parte teórica porque tenemos que trabajar en el desarrollo de la aplicación. Vamos a hacer ya nuestro primer prototipo. Vamos a iniciar con los elementos básicos de los sprites. Vamos a hacer un script, el código de inicio de desarrollo. Si bien es cierto, nosotros nos vamos a fundamentar a partir de el concepto del lenguaje de programación de C# bajo las conceptualizaciones que cada uno de ustedes ya. Sin embargo, para cada una de las acciones voy a proporcionarles el código para agilizar un poco la gestión del curso. Hay gran parte de la información que yo les voy a proporcionar, sin embargo, hay aristas que ustedes tienen que investigar un poquito más del curso. Para eso, voy a proporcionarles no solamente material digital, sino que también hay videos de referencia que va a ayudar muchísimo, muchísimo a la construcción de los que queramos no solamente llevar el curso, sino para los que quieran experimentar y un poquito llevar a cabo su prototipado de actividades a gran escala con el desarrollo de videojuegos. Dicho esto, bienvenidos a todos. Hoy iniciamos nuestra segunda semana en el curso de desarrollo de videojuegos. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del motor de animación, justamente, que es, o el mismo desarrollo de Unity, algunas características que esta nos permite. Vamos a ver su versión de trabajo y hay una actualización desde la última vez que hemos visto, desde la semana pasada, que era la versión 6, ahí hay una actualización. Vamos a utilizar varios conceptos para ordenar nuestra estructura. Vamos a llevar nuestros objetos. Vamos a trabajar con algunas características físicas que debemos entender del mismo objeto para el trabajo. Y vamos a lograr que poner los objetos directos, los sprites, dentro del desarrollo para tener un movimiento básico de caminar, izquierda, derecha, saltar, esquivar objetos. Y con esta primera actividad de entendimiento ya podríamos nosotros extrapolar un poquito más allá, o ustedes van a tener que extrapolar un poquito más bajo su ideación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante porque también estamos trabajando, tenemos un grupo de chat de comunicación para todas las actividades. El día de hoy acabo de proporcionarles un comprimido, es 2 carpetitas sencillas, o al menos una carpetita bastante sencilla donde vamos a encontrar los sprites, es decir, los gráficos que de repente van a necesitar ustedes para esta primera aplicación. Y también está un archivo donde tenemos el código en C# que nos va a poder permitir entender el funcionamiento de los controles de nuestro player, ¿ok? De nuestra animación. En este chat es el oficial que estamos trabajando para todo el curso. Con esto vamos a estar haciendo la comunicación, ¿no? Habíamos dicho. Recordarles también que su producto académico entregamos el 3 hasta máximo 6 de noviembre. Y habíamos estado hablando de que por favor tengan su participación de evaluación de entrada. Esto es importante. Participemos en el foro que les da un puntaje. Participemos en el desarrollo de tu autoevaluación. Y habíamos precisado con respecto a la primera entrega del producto académico. Es importante definir esto para darles una ayuda. Si bien es cierto, esta primera parte hasta los aspectos de la creación del videojuego, es decir, un poco la parte de diseño, ya lo habíamos conceptualizado. Luego, hoy día vamos a completar de crear nuestro archivo, nuestro juego, la mecánica un poquito. Esto lo podemos hacer directamente en el Word.
y los movimientos que vamos a lograr hacer hoy día también en el desarrollo. Luego estaremos progresivamente haciendo los avances, un poco las complejidades en todo el desarrollo de actividades. Para hoy vamos a hablar un poco con respecto al motor de Unity, algunas características, qué requerimientos necesita. Seguramente muchos de ustedes ya lo han instalado y han visto que el iniciar, el compilar es bastante pesado, lógicamente por un tipo de necesidad de recursos que necesita el equipo. Nosotros vamos a trabajar el desarrollo de juegos en 2D y vamos a hablar algunas características de objetos que necesitamos comprender para la animación. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Alguna inquietud, chicos? ¿Alguna duda? Otro detalle importante, el material de clase, recuerden, ya está colgado en el aula virtual. Nosotros podemos ubicarlo desde el apartado videoclases y tutoría, y en el apartado de clases ya van a encontrar toda la información. Para cada una de las unidades se está poniendo el material de clase. Si se necesitan algunos comprimidos, también están en este espacio. Hay algunos materiales de instalación, ejercicios prácticos utilizando Unity, también lo he puesto para que les estén dando una miradita y que puedan ustedes investigar un poco más, ¿no? Investigar un poco más en el desarrollo. Recuerden que el producto académico es unipersonal, ¿no? No hemos decidido ni se ha implementado de que sea de forma grupal. Todavía sigue siendo unipersonal el desarrollo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy. Nosotros hoy vamos a lograr, voy a compartir antes de esto, lo que tenemos que lograr. Voy a poner en pantalla completa un poquito. Ok. Lo que vamos a lograr el día de hoy, un poquito el desarrollo, los elementos básicos, vamos a conocer un poco la estructura de la interfaz de Unity, vamos a conocer todas las características del inspector, que es lógicamente las propiedades, vamos a organizar nuestros assets o las carpetas para poder implementar las escenas de ejemplo, vamos a poder insertar estos sprites e incluso vamos a utilizar la generación de un código de controles utilizando C# con el código que hemos estado. Estos vamos a asignarlos a los players para que podamos utilizarlo como objeto y algunos elementos que también podríamos ponerlos como obstáculos para validarlos. Vamos a identificar estas escenas y lo que vamos a lograr es que podamos tener este tipo de escena. Ustedes, bajo su lógica de trabajo, negocio, bajo su lógica de animación, lo que vamos a hacer es poner un sprite y luego pondremos que esto estoy moviendo ahorita con el cursor, que las animaciones, que los players tengan un poco más de gestión de animación, un tipo de trabajo de función. ¿Okay? En algunos casos vamos a lograr el tipo de física para que este objeto pueda tener una mejor ascendencia, mejor control, mejor volatilidad, etc. Nosotros lo que vamos a hacer el día de hoy es justamente lograr que a partir de un código de C# podamos tener estos objetos y con esto podamos estar haciendo los requerimientos de funcionalidades. Estos escenarios, estas dificultades, esta conceptualización del juego, cada uno lo va a empezar a determinar, ¿no? Vamos a hacer eso. Y estos objetos, por ejemplo, para que se choquen, no se caiga, tengan un tipo de nivel, vamos a tener que agregar ciertas propiedades y esas son las que vamos a lograr de hoy. Este tipo de escenas básico de conceptualización de trabajo que luego podemos expandir, vamos a también desarrollarlo el día de hoy. También
también mencionarles, a ver, permítanme un segundito. Al final de la presentación, para los que están interesados un poquito en seguir ahondando un poco de las características, hay un juego completo, ya los he compartido también, se los voy a compartir, para los que desean explorar, mejorar sus habilidades. Voy a compartirlos en los dos espacios. Perdón. Para los que desean, ¿correcto? Este juego, esta aplicación, tiene un tutorial completo de escenas, de aplicaciones, enemigos, código, para los que quieran un poco copiar códigos, escenas, parallax, funcionalidades, animaciones, un poco, ¿no? Para los que quieran. Esto lo he puesto al final de la diapositiva para que, como lo que hemos estado compartiendo juegos en la clase pasada, hoy les traigo también que tiene muchísimas funcionalidades para que puedan ustedes estar complementando el desarrollo de las sesiones. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Entonces, lo que vamos a ver hoy, lo habíamos indicado, vamos a lograr crear esta funcionalidad de juego para el desarrollo con los elementos que se debe fundamentar teóricamente, que es el objeto, el Digibook, el complemento del Digiboy, el Tiger, vamos a ver los colliders, un collider 2D para que puedan tener la gestión física también de desarrollo. Primer elemento entonces. Primer elemento, sí, adelante. Docente, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta, ¿la práctica que usted va a realizar es algo así similar al PEA o son algo básico, digamos, para tener la facilidad de poder desarrollar, ¿no? La verdad, como es primera vez para mí. Vale, creo que no me has escuchado bien, Samuel. A ver, repetimos entonces, Samuel. Lo que yo voy a darles, el desarrollo es fundamental. ¿Has verificado qué es el PA? Sí, docente. Ya. Una historia que debemos realizar. Perfecto, eso ya lo hemos indicado en la clase pasada. Luego, en la segunda parte. Crear el paquete del proyecto y con sus componentes. Perfecto. Muy bien, es justo lo que vamos a hacer el día de hoy. Acabo de mostrarles el paquete con los componentes necesarios para la primera escena de trabajo. Y esto es hasta donde debemos llegar. Esta escena yo me la he inventado un rey, un príncipe y unos obstáculos. La escena de juego que ustedes van a crear tiene que tener su propia creación, su propio modelito de juego, sus propios objetos, y para eso le habíamos visto el pixel arts anteriores, que para que puedan gestionar. Para esa utilización, hoy vamos a utilizar los controles y el código básico de desarrollo. Con eso ya tienen un 90% de entrega. Con eso ya tienen un 90%. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Práctica. ¿De acuerdo? ¿Samuel? Sí, docente, le escuché, todo está claro. Ah, perfecto, listo. Como lo muteaste, dale. Muy bien. Lo primero, y les había pedido, por favor, ya encargado que instalen, vayamos agilizando esto porque la clase no es enseñar a instalar el software, ¿no? Sin embargo, de repente han habido algunas dificultades. La instalación de este desarrollo, también les compartí un tutorial ahí y tenemos bastante información en Google para gestionar. La idea no es enseñarles a instalar, ¿no? Es que podamos ya utilizar el paquete. Vamos a utilizar la versión, en su versión 2023-24, que es la versión 6.001, y tiene una actualización repetida el día de hoy, desde la página principal del Unity Download. Características básicas, repito, no sé si ya lo han instalado, me gustaría escuchar en el chat o ver en el chat, chicos, cuántos de ustedes ya lo han instalado. Los que no han instalado digan sí o no lo he instalado, si lo he instalado, o levanten la mano los que no han instalado todavía el Unity, o ya lo han instalado. ¿Me confirman, por favor, en el chat? Robert ya lo ha hecho, perfecto.
Excelente, buenazo. Perfecto, ya lo logré, excelente, correcto. Muy bien, Carla, excelente. Para los que hemos instalado la aplicación y el core, hemos notado, repito, que necesitan, excelente, ya lo tenía la 3.9 en China, entonces si ya lo tenías, ya tienes bastante experiencia en el desarrollo, buenazo. Para los que no, estamos empezando el curso de cero, nivel básico, nivel implementación básico para esto. Y hoy, repito, con estas actividades lo que tenemos que lograr es este ejercicio. Tenemos que lograr este ejercicio. Mínimo, pide el requerimiento, mínimo una Core i5, el procesador, normalmente que es un 3.3 GHz, si es mejor una AMD FX de trabajo con 4, mucho mejor. Normalmente pide 6, pero he estado haciendo algunas pruebas en algunos equipos y el tipo de procesador, el tipo de memoria RAM con 8 a veces no es suficiente. Por lo general se pide casi el doble. Y el tipo de tarjeta gráfica es recomendable, necesaria, porque vamos a hacer renderización. Recuerden que estamos utilizando un motor justamente de videojuegos. Así como el Android Studio requiere muchísima memoria para su procesamiento, de la misma forma, el Unity en los equipos tiene bastante consumo. Así que, repito, yo recomendaría a los que estamos en el área de sistemas, pues, tener un equipo con RAM superior a los 8, a los 16, o en lo mejor 32 GB de RAM, con un procesador i5 o i7 sería mejor. Y si tenemos una tarjeta gráfica que al menos tenga unas 4 de RAM, buenazo, sería buenazo. Dicho esto, repito, he estado haciendo pruebas en algunos equipos básicos y el tipo de renderización, el tipo de actividades, un poco más lenta, ¿no? En comparado a este tipo de requerimientos de trabajo. Cuando nosotros descargamos el core fundamental del Unity, nos da 3 elementos fundamentales de trabajo. Descargas, seleccionas la versión e inicias tu proyecto. Así deberíamos hacerlo. Cuando descargamos por primera vez, lo que estamos descargando es el hub de desarrollo. Cuando nosotros descargamos, utilizamos el hub. Sobre este hub, recién hacemos la instalación de las versiones de trabajo. Voy a cerrar un ratito esto. Cuando nosotros instalamos el project, el hub, lo que hacemos es justamente instalar las versiones de Unity que están disponibles, ¿no? Yo tengo la versión 6 y estuve haciendo testeos con algunas aplicaciones, por eso había instalado la 2022, porque tenía que instalar el Visual Studio Code para que te pueda aplicar. Recuerden que vamos a utilizar un IDE de programación y el Visual Studio Code está amarrado a esto para poder gestionar. Puedes instalar otras versiones, puedes estar desde el apartado de Learn, el apartado de aprendizaje, descargar proyectos para poder gestionarlo. Recordemos también que para hacer las instalaciones necesitamos tener una cuenta, ¿no? La versión gratuita nos permite a la instalación y utilización sin ningún problema, ya sea cuenta académica, ya sea cuenta personal, sin ningún problema, ¿no? De trabajo. Las versiones de trabajo, recomiendo siempre utilizar la última, en casos tengas proyectos muy antiguos, pues, o en algunos casos tengas algunos DDLs que no están adecuados en el equipo informático, pues la versión anterior te permite, ¿no? Si tú das un install y editor, mira, la última versión que está trabajándose ya es la 6.0.24F1, que es la que está ahora mismo, ¿no? Pero también hay otras versiones que se puedan utilizar. Otro detalle importante es, por el tipo de espacio de instalación, ustedes también han podido identificar, no es necesario que les diga, yo estoy utilizando una versión de la partición, una D, porque lógicamente que en la C la tengo bastante ocupada, un poco de información, y la C o la D, pues la tengo bastante espacio. Yo recomiendo, por la cantidad de paquetes, archivos que van a trabajar, ¿no? Podrías hacer una preinstalación o modificaciones y ejecutas. Cada vez que se necesite instalar una nueva versión o actualización de una versión, pues las vamos a habilitar acá en el Instant. Y desde Project, nosotros vamos a poder o agregar
proyectos ya existentes, como el videojuego que les he mencionado, que es desde este paquete. ¿Dónde estás? A ver, un segundito. Desde el paquete que les había indicado, que puedan utilizarlo, ¿no? A ver, vamos a ver. Ajá. Este paquete, por ejemplo, de este desarrollador, pues tiene ese juego completo, como lo que hemos estado mostrando, y lo único que puedes hacer es una descarga completa de todo el paquete completo de la aplicación y le dices agregar proyecto desde disco, ¿no? Voy a ejecutarlo para que veamos. ¿Por qué es importante utilizar a veces juegos de esta manera que tienen códigos y scripts ya desarrollados? Podríamos reutilizar código, podríamos utilizar sus sprites de función, podríamos utilizar algunos management de actualización, algunos elementos. Yo no voy a actualizar ahí un paquete de actualización. Cada uno de estos paquetes, por ejemplo, o cada uno de estos sprites, están amarrados a un inspector, pero también al lado derecho, ustedes van a encontrar, por ejemplo, tienen su código que nos puede servir muchísimo para la verificación, ¿no? Puedo utilizar algunos controles de esto para ver un poco movimientos, acciones que van trabajando con bloques. Estos sprites están generados por códigos y estos códigos, pues puedo utilizarlos un poco para validación y una lógica de su algoritmo, ¿no? Este está utilizando un tipo de algoritmo de movimiento similar al que vamos a trabajar nosotros. Él pone sus trabajos de privates y a la izquierda movimientos, derecha, etcétera. Les da un múltiplo por los decimales. Esto lo vamos a ver ahora. Estos códigos podríamos utilizarlo. Podríamos utilizar incluso algunos sprites de desarrollo que ellos tienen. Vamos a ver acá. Tienen algunos bloques, tienen algunos objetos que podemos utilizarlo. Desde su ubicación, desde la carpeta donde tienen instalado o desde donde le hemos descargado, acá lo tenemos en tutorial completo, ellos, por ejemplo, en sus paquetes, vamos a ver, perdón, en los assets, las escenas, los sprites, ahí está. Por ejemplo, ellos tienen sus objetos, puedo utilizar de repente sus players. Hay algunos players que ya tienen identificado. Podría yo utilizarlos, algunos elementos, fondos y demás, ¿no? Podría utilizarlo. Pero no solamente eso, sino que podría ver un poco la lógica de funcionamiento para yo guiar. Pero ahí está el código que podrían gestionar lo que les estaba mencionando. Listo. Entonces, en esta parte principal del IDE, nosotros vamos a encontrar al inicio de la aplicación dos funciones. En la primera parte, puedo agregar un juego desde un project o desde un repositorio en la nube. O voy a iniciar mi proyecto verificando la versión y el tipo de consola que vamos a trabajar. En este caso vamos a hacer en 2D. Otra cosa importante antes de iniciar el desarrollo del juego, chicos, tenemos que entender cuál es la estructura y cómo debemos estructurar las carpetas. Esta es una lógica y práctica que seguramente lo hacemos de forma rutinaria, pero es importante saber. Vamos a tener carpetas de animaciones. Perdón. Vamos a tener carpetas de animaciones. Podemos tener carpetas de audio, podemos ver carpetas de tipo de letra, fonts, los tipos prefabs, que es para guardar elementos prefabricados si es que vamos a hacer alguna importación. Podemos tener la carpeta de escenas que se está generándose. Vamos a tener la carpeta de scripts, que es lo básico que nosotros tenemos que crear, y los sprites, que van a ser las imágenes de juego. La creación es como cualquier rutina, ahora lo vamos a ver también. Sin embargo, esta lógica de estructura es bastante importante. Podrías tenerlo todo en uno solo, ¿no? Sin importar la estructura.
Pero para tener una lógica de escalabilidad, correcciones y demás, es ese elemento fundamental que lo estructures. Y esto lo vamos a encontrar, nosotros en la funcionalidad. Ahora vamos a mostrar. Vamos a hacer desde cero el ejercicio, ¿ok? Esta primera parte es importante para entender a los que estamos haciendo desde cero los juegos. Ok. Vamos a poner acá. Al lado izquierdo tenemos, por ejemplo, una ventana que se llama la parte Project, de forma horizontal, de vertical la estructura, y al lado derecho van a complementarse todos los contenidos de cada uno de estos. El asset va a ser la estructura primordial, que es la que se crea, también las escenas. Pero a partir de esto, yo podría hacer un clic derecho y empezar a crear simplemente carpetas o folders, que se llama, y en estas nosotros vamos a poner, por ejemplo, todos los scripts, me invento, de movimientos, de choques, de puntos o lo que sea. Todos los sprites que sean el conjunto de imágenes que podemos utilizar, ya sean de PNG, JPG, etc. ¿no? En algunos casos tenemos estos de tipo PNG o vamos a tener algún tipo de caracteres que luego también vamos a ver que podemos utilizar para este movimiento más dinámico, ¿no? En el ejercicio que vieron está estático la imagen, ¿no? No camina, a pesar de que tenemos los movimientos. Me refiero a caminar con su cambio de imagen, ¿no? Pues esto lo vamos a ver también más adelante en los sprites. Todos estos elementos, esta estructura, es importante que nosotros debamos detallarlo. Y esto es una de las primeras recomendaciones para el trabajo. La otra que el día de hoy vamos a entender y utilizar es el rigid void o rigid body, o la característica de entendimiento de la parte de la física que hace fundamentalmente la existencia de un objeto. Cuando hablamos de física, hablamos de que los objetos puedan ser lo más reales a nuestra, justamente, valga la redundancia, de la realidad. Una gravedad, una inclinación, una caída, un peso, una velocidad, una aceleración, etcétera, etcétera. Dentro de estos, una de las características que vamos a utilizar es el gravity. ¿Okay? Una de tantas características del 3D Body, en este caso para el 2D, va a ser el gravity. ¿Y qué hace que esta propiedad? ¿Por qué es importante esta propiedad y cómo lo agregamos? Ahora vamos a ver. Tiene varias propiedades, varias opciones. La que más vamos a utilizar es justamente el gravity, para determinar de que un objeto que se está poniéndose en la escena pueda tener un efecto de gravedad. Es decir, pues si lo pones, lógicamente tenga que bajar. Podría hacerlo con script, pero vamos a hacer todo en la configuración y ahora las versiones del Unity pues lo permiten. Este 3D Body puede recibir fuerza y lo que hablamos de torque para crear los objetos. Estas son algunas de las propiedades. La masa del objeto, qué tanta resistencia tiene del aire o afecta. Esto se puede configurar dependiendo la casualidad del juego. Qué tanta resistencia tiene el aire afectando que gire un torque del objeto, el angular draw, el gravity, etc. El que más vamos a utilizar nosotros, hemos dicho, el gravity scale. ¿Ok? Y esto, por ejemplo, lo vamos a ver. Cuando yo agregue este objeto, ¿ok? Y le agregue una de las propiedades, voy a poder jugar y cambiar, por ejemplo, la variable del gravity scale, a darle, por lo general viene en 1, que significa, por 1, la constante del valor que tiene la gravedad en la Tierra, ¿no? Puedes hacer de que sea menos pesado o más liviano haciendo estos cambios, dependiendo, repito, del juego. Imagina que sea un globo y que tenga que surfear, o que tengas que hacer una simulación de un submarino en agua y que cada vez que sueltes el cursor vaya bajando, subiendo, entonces el tipo de gravedad vas a tener que cambiar. Entonces, esto lo vamos a cambiar en este aspecto, justamente en este valor. Luego vamos a tener los colliders y algunos disparadores que son los triggers. Son 3 propiedades que vamos a trabajar el día de hoy. Los colliders
son los que permiten identificar que un objeto con otro puedan verse. Es decir, o puedan de alguna manera tener un límite. No se sobrepase uno sobre otro. Entonces, los componentes collider lo que van a hacer es de colisiones físicas. Le vamos a decir identificar a un objeto y le va a marcar una parte visible, como si fuera una hora, para que cuando tope con otro, o sea un límite, por ejemplo, una pared, o un piso, o un objeto, y que para sobrepasarlo tendrías que saltar o esquivarlo en algún caso de funciones. Estos collider, por ejemplo, son los que más se utilizan en la gestión de 2D. Y los más utilizados, por ejemplo, en 2D, es el Box Collider 2D, que es el que nosotros vamos a utilizar, ¿ok? Hay también el Circle Collider, dependiendo de la figura que vayas a utilizar. ¿Esto cómo se ve su función? Ahora vamos a agregar cada uno, no se preocupen. El Box Collider va a tener estas características, ¿no? Podemos hacer la edición, podemos trabajar el material físico de trabajo, puede utilizar algunos triggers, es decir, puedes utilizar algunos scripts. Por ejemplo, ¿qué pasa si un objeto choca con otro? Pues hacemos que quite punto, desaparezca, o disminuya la vida, o explosione. Y para eso podemos utilizar, si tiene un trigger o un disparador, ¿no? Puedes utilizar un scripting para las acciones. Todo lo que vamos a hacer ahora básico es de esos elementos de choque. Y estos colliders que nosotros vamos a estar, que se llaman Box Collider, son los componentes que nosotros vamos a estar agregando para las colisiones físicas, ¿no? En el ejercicio tenemos que poner a todos los objetos que necesitamos delimitar los Box Collider. Pondremos al player, pondremos a las bases, a los objetos que necesito que cuando este player esté cerca de él, pues no lo sobrepase, ¿no? Sino que tenga que esquivarlo o saltar. Y estos los vamos a poner agregando justamente esta función, el Box Collider 2D. ¿De acuerdo? Bien. Otra característica que debemos también entender en el juego es los scripts. Y los scripts, su nombre y su terminología lo detalla, es código que va a permitirnos, no todo es configuración en el Unity, seguramente ya los expertos de ustedes que ya están trabajando mucho tiempo, han validado que no todo es configuración, ¿no? No todo es configuración en el inspector, ¿no? No todo es configuración, o no todo es agregar componentes, sino que vamos a tener que utilizar código, y uno de los lenguajes que se utiliza para esta función es el C#. Y nos vamos a basar bajo el IDE de Visual Studio, que ya viene también preinstalado, por eso en la función del 6 o el 2023 o 22 te pide la instalación. Y si no, pues tienes un Visual Studio Code preinstalado que también te ayuda. Vamos a utilizar el lenguaje C# como lenguaje común estándar para la aplicación, para los componentes. Y a partir de esto, por ejemplo, ya necesitamos entender, voy a poner, uno de los códigos que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hacer un copy del código, pero vamos a explicar un poquito la función. Estas 44 líneas permiten identificar, y cuando asignas este código al player, permite que pueda moverse a la izquierda, pueda moverse a la derecha o pueda saltar. ¿Cómo logramos esto? Bajo, lógicamente, el código. Nosotros vamos a agregar, ahora voy a mostrar, nosotros cuando estemos en el script y queremos hacer movimientos, lo que vamos a agregar es, vamos a crear, ahora vamos a hacer de cero ahorita, un mono, el behavior script, que justamente es el que me permite, este behavior, esta librería, que me va a permitir hacer este tipo de movimientos o insertar los controles de movimiento a través del teclado. ¿Qué y cómo tiene que estar estructurado? Ahora lo vemos. Y este código también ya se los he proporcionado, ahí está en el chat, ¿no? Tiene esta cierta estructura. Cuando nosotros trabajamos en el Unity, esta librería por defecto viene preinstalada, configurada. Cuando lo creas desde cero, pues tiene Unity Engine
que es el concepto de librerías, crea la clase y te va creando el void start y te va a crear el void update. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia? Ahora vamos a ver. Este primer apartado determina de que el Unity está importando todas las librerías. ¿Okay? Ya gestionamos todas las librerías, se publica, actualiza para que podamos utilizar. Como yo quiero mover el objeto de izquierda a derecha o que salte, lo que voy a hacer es ponerle un tipo de variables float o banderas que me permitan entender si puedo mover con la cantidad de fuerza que yo pueda mover el objeto. Estoy poniendo una variable que se llama moveForce de 1000, quiere decir que por la velocidad y fuerza de 1000 píxeles de trabajo, por una variable f, que puede ser en decimales, e igual una variable jump, o saltar podría ponerle, igual que me permita tener esta fuerza en contrarrespuesta a la gravedad que estamos viendo, ahorita vamos a ver su variable, que me permita saltar el objeto también con esa versión de script en el eje de la Y, en 100. Podemos hacer modificaciones. Entonces, aquí lo que estamos haciendo justamente, determinamos la cantidad de fuerza que vamos a aplicar a mover al jugador, ya sea horizontalmente, izquierda a derecha, y cuando le ponemos público, esta variable, puedes tú utilizarlo en la misma codificación, vamos a hacer las modificaciones en la codificación, o como ya le estoy agregando este script al player, y le estoy agregando el componente del script, y le estoy haciendo público, este script la estoy poniendo como variable de todo el trabajo. Y miren, el moveForce y el jumpForce se están poniéndose en este espacio por ser públicos, y yo podría modificar desde acá sin necesidad de hacer alguna configuración desde código. En caso sean necesarios, puedes hacerlo de esa manera. En caso que sean necesarios. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso, un poco de la flexibilidad que nos permite hacer la modificación para que utilice todo el código. ¿De acuerdo? Luego, vamos a hacer un tipo de referencia al componente, el Rigivoid 2D, que significa esta variable almacenada de referencia al componente que vamos a utilizar, el objeto, que es el mismo objeto del juego, ¿no? Y vamos a utilizar de forma privada porque va a referenciar al mismo objeto. Lo ponemos de privada para que solo pueda ser modificada por código. En este caso, porque referencia al player. Luego vamos a hacer dos condiciones. Tenemos el void start y tenemos el void update. El void start se ejecuta solo por única vez cuando se inicia el juego. ¿Ok? Este método start, este método, se llama en una vez al inicio del juego antes que comience la primer frame de actualización. Y es ideal para poner algunas variables, referencias, algunos topes en algún caso de trabajo. Entonces, lo que estamos haciendo, por ejemplo, aquí es un RB get component, ¿sí? Un RB get component, y lo que estamos diciendo es para obtener el componente del Rigivoid de 2D del objeto, y lo vamos a derivar y lo vamos a obtener del mismo GameObject del desarrollo. ¿Qué estamos haciendo? Si el objeto está en la posición determinada, podemos poner izquierda a derecha, pues lo va a identificar para que luego aplique las físicas en el Rigivoid. De no existir, pues o esté fuera de la escena o esté por debajo de la escena, pues va a determinar un error y decirnos, no existe un Rigivoid 2D dentro del objeto o dentro del player. Esto es solamente para una verificación. Podría ser opcional si así lo sean, pero eso es un poco para verificar. El componente D o el método para gestionar el movimiento del player son estas líneas, nada más. Lo de arriba es necesario. La librería se crea por defecto, creamos nuestras variables y luego podríamos irnos directo al update, que es donde nosotros vamos a codificar. Quiero mover a la izquierda, mover a la derecha o hacia arriba. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es, según sea
según if hagamos la presión de tecla, el keycode a la izquierda o el keycode a la derecha o la tecla hacia arriba, vamos a hacer las condiciones para el objeto. Entonces, este void, el update, lo que se va a hacer, se llama cada vez o cada intervalo de tiempo que está activado en el juego. Cada vez que nosotros queramos hacer acciones en tiempo real del juego, vamos a utilizar sobre el update. Y aquí lo que utilizamos estas constancias de, por ejemplo, si voy a mover al lado izquierdo, voy a utilizar la condición es if, presiono tecla lado izquierdo, voy a utilizar el RB, voy a agregar un add force de movimiento en el vector de forma negativa y lo voy a multiplicar por el move force, que es la variable que había puesto arriba, ¿no? De 1000F. Entonces, el add force lo que va es aplicar la fuerza al rigid body, al objeto que le hemos creado al rigid body, en la dirección específica, en este caso negativa, ¿no? Para el lado izquierdo. Y lo estamos multiplicando por una variable que se llama el time fixed delta time. ¿Qué significa esto? Es el intervalo de tiempo para que esto pueda moverse según los frames de trabajo, porque cada equipo, y esto a veces es complicado entender, cada equipo se mueve a un tipo de frame diferente, ¿no? Entonces, por eso ponemos un file time de conceptualización. Pero se mueve en el eje de las X, solo en el eje de las X, y en el eje de las Y en 0. No se mueve arriba, solo en forma horizontal. Entonces, el RB, hacemos de que se mueva, le agregamos una fuerza, de nuevo vector, move force, que es la variable que hemos puesto arriba, ¿no? El move force de 1000. Podemos hacer que sea menos, más, dependiendo de ustedes su configuración. Lo multiplicamos un poco por el delta time, que es el tipo de frames o tiempos de intervalo de frames que está en cada equipo, captura del equipo informático y lo utiliza para su velocidad. El mismo objeto, en este caso, si la tecla se mueve a la derecha, lo que vamos a hacer es, igual al rigid void, le vamos a agregar una fuerza, de nuevo vector, movemos de forma positiva, recuerden que arriba está negativa, igual por un fxtime. Y vamos a lograr que mueva a la derecha. Y luego vamos a tener, vamos a hacer dos casuísticas. En este caso, lo que estamos haciendo es de que si el objeto está identificado sobre un piso y presionas la tecla up arrow o jump, tecla hacia arriba, el objeto va a tener un vector de movilización. En el eje X0, ¿ok? Porque esto tiene dos variables, movemos fuerza en un nuevo vector, X y Y, en el eje X0, y en el eje Y le estamos dando un valor, el jump force. El jump force arriba ya habíamos puesto, ¿de acuerdo? 100F. Dependiendo también esto, vamos a jugar un poco con con el gravity, que no hemos dicho. Lo que va a hacer es que el objeto logre saltar. Pero si queremos que salte y automáticamente regrese bajo la gravedad, pues podemos cambiar este tipo de configuración utilizando, en vez de ponerle el getK, lo que podemos utilizar es un getDOM. Podemos hacer de que automáticamente caiga el objeto, ¿no? A una misma velocidad o tenga un tipo de salto mucho más real. Pero con este tipo de salto vamos a hacer las pruebas y funciona bastante bien. Dependiendo del objeto, cómo es que su gravedad se vaya a hacer, porque vieron cuando estábamos haciendo el player, en la parte inferior, por así de las piernas, tiene las tienes pequeñitas y se iba a izquierda a derecha, ¿no? Se caía. Entonces, eso también vamos a modificarlo en esta ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a lograr es este primer ejercicio. Vamos a hacer de que objeto pueda tener las bases, importamos los sprites, vamos a poner el código y vamos a lograr esta función. Así que, a ver, vamos manos a la obra. Voy a cerrar esto. Esto también queda grabado para que podamos hacer. Vamos a generar un nuevo proyecto en nuestro hub. Vamos a utilizar la versión 6. Vamos a utilizar el 2D. ¿Ok? Vamos a utilizar el 2D. Y vamos a crear nuestro proyecto. Le vamos a poner juego demo 1.
Juego demo, aunque ya tenía juego demo 2, creo que el 1 ya lo tenía. Listo, vamos a crear este proyecto. Estoy utilizando la versión 6, ¿ok? Docente, una consulta. ¿Se marca la opción Connect to Unity Cloud? No, es de forma local. No, por defecto yo lo dejo desconectado. No es necesario, ya. Sí, no, sí. no vi. Ya. Lo tenía yo desactivado, así que ya. Esto depende del equipo, un poquito la velocidad máquina, ¿no? De repente en vuestro equipo es un poco más rápido. Mientras va cargando, yo voy a tener listo la carpeta de lo que voy a ejecutar. En este caso, mis sprites, ¿ok? Yo he creado la carpetita, esa carpetita que les he pasado también, pues las vamos utilizando. Amador. Profesor, buenas noches. En la instalación me salió algo de Visual Studio. ¿Cuál debería escoger? ¿Qué versión te sale? De Visual Studio, ¿Sí? el del 2022. Está bien, justo esa es la única que te proporciona, no hay problema. Utiliza esa versión, sí. Ah, ya, me refiero a que me sale desarrollo Python, desarrollo SPNet. Ah, baja, en las opciones, seguro, en las opciones. Hay una opción que te permite solamente, selecciona el que es de Unity Games. Hay un más abajito, vas bajando en las opciones, para activar, selecciona codificación para Unity. Ah, ya lo encontré, gracias, profesor. ¿Cierto? Perfecto. Sí. Activas eso y que eso lo instale, ya está, perfecto. Listo, miren, ya nos está dando la versión, nos está solicitando, y hay una nueva versión, usted está utilizando la versión F1 y hay una nueva versión 24 F1. Pero en este caso no lo voy a instalar. Si ustedes pueden instalarlo, no hay problema, ¿ok? Yo le he puesto el checkup para que siempre me valide. Listo. Vamos a ordenarnos así. Perfecto. En este escenario de trabajo, en este desarrollo funcional de Unity, los espacios de trabajo es importante. ¿Okay? Hay que entender al lado izquierdo la jerarquía de carpetas, en el medio la escenografía principal de dónde va a estar nuestro juego. Al lado derecho va a estar el inspector, que es las propiedades de cada uno de los objetos. En la parte inferior vamos a encontrar la estructura de carpetas. Cuando agregamos por defecto, nos da el main cámara, que es el principal de cómo se va a estar moviendo el trabajo. Yo le voy a poner, está en tamaño 5, por ejemplo. Luego vamos a modificar esto. Pero nos agrega también el Global Light 2D, un tipo de cámara que puedes hacer renderizaciones. De momento, este Global Light 2D no nos sirve. Luego podremos ejecutarlo, agregarlo sin problema. Simplemente lo seleccionas y lo vamos a borrar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, otro detalle importante. Esta escena de trabajo, vamos a poner acá 3, si no me equivoco. 6, vamos a poner. Si ponemos 10, listo. Listo, vamos a darle un poco de amplitud de 10. ¿Ok? En escena, estoy cambiando en el My Cámara, estaba de 5, le he cambiado a de 10, nada más. Lo vamos a dejar todos los parámetros. Entonces decíamos, escena de trabajo, presentación de tu juego, vamos a ponerlo por acá. Ya. Vas a tener dos tipos de visualizaciones, ¿no? El tipo de escena y el tipo de juego. Aquí previsualizamos el juego. Pero también vamos a ver el tipo de aspecto que puedas darle. Puedes tener aspecto 16:9, el tipo de presentación 16:10, puedes darle un tipo de presentación Full HD, por ejemplo, de 1920 por 1080.
Esto es dependiendo del tipo de juego que tú estás gestionando, ¿no? O puedes crear un nuevo escenario y poner tu tipo de resolución que deseas. Para el desarrollo de 2D nosotros vamos a utilizar el Free aspecto libre, ¿no? Que nos permite justamente hacer esa manipulación del trabajo de escena. ¿De acuerdo? Bien. Al lado derecho hemos dicho por cada objeto o jerarquía que vamos seleccionando se nos va a estar mostrando el inspector, ¿ok? De visualización. También hemos indicado que lo primero que debemos determinar son nuestra estructura de carpetitas. Entonces, cuando creamos por defecto por primera vez esto, nos muestra el project, nos muestra las escenas y los settings de configuración. ¿Ok? Pero vamos a crearnos dos carpetitas. La primera carpeta que vamos a crear son todo lo que hagamos de los sprites y los scripts. Entonces, aquí en Assets, simplemente clic derecho, aquí en el espacio, le das Crear y le das los sprites, que van a ser las imágenes. Si recordamos un poquito, hemos dicho acá en la estructura de carpetas, vamos a utilizar los sprites como terminología. Puedes llamarlo imágenes si deseas, puedes llamarlo código, puedes llamarlo escenas en español, lo que quieras. Como tenemos que tener una buena práctica de normalización de programación y código, pues esto es lo debido. ¿Okay? Entonces le vamos a llamar sprites para guardar las imágenes y le vamos a llamar la carpeta script para guardar todos los códigos de programación. Entonces yo tengo los sprites y luego otra carpetita para los scripts. ¿Listo? Ya tenemos dos. Los sprites son todas las imágenes que nosotros debemos determinar. Entonces vamos a hacer doble clic en sprite y lo que vamos a hacer es, puedes hacer lo siguiente, clic derecho, puedes hacer una importación de paquetes o demás, o simplemente de alguna carpeta que tengas en tu Windows, que ya es la que he compartido, agarras y lo sueltas dentro de los sprites. Ya está. En este primer ejercicio, si tú seleccionas, por ejemplo, cada uno de estos sprites, seleccionas y te está dando ya un poco la visualización de las imágenes. Yo tengo para poner en fondo, esto he creado, no es más que una caja para visualización de barras, unas maletitas, un red label, una maleta roja de tipo explosivo, que por ejemplo, vamos a hacer más adelante el código, que si lo topas, te disminuye vidas, ¿no? Este objeto que es un tipo de maleta que tienes que saltar. Pero también está el de tipo de personajes. En este caso, este sprite, si tú haces clic en la flechita de play, ya te va mostrando todo el conjunto de sprite de este movimiento. Solo vamos a utilizar uno, ¿ok? Luego más adelante vamos a ver que puedes unificar que cuando agarres este sprite, tengas este tipo de movimiento de simulación del jugador. ¿Okay? Vamos a utilizar eso. Listo. ¿Qué más vamos a hacer aquí? Lo primero es que hay un tipo de... vamos a poner acá, con clic derecho puedes mover la escena. Este carácter, si tú haces clic en el carácter, vamos a ver acá, tiene peso de 100, miren, ¿ok? Voy a hacer clic en la flechita y voy a utilizar solo uno de estos. ¿Okay? Voy a coger el último y lo voy a arrastrar. Ya está. Miren, es casi imperceptible este tipo de imagen. ¿Por qué? Si bien es cierto, en la cámara nosotros estamos poniendo tamaño de tamaño 10, ¿no? Habíamos puesto. Pero nuestro carácter tiene de tamaño, vamos a por acá, de tamaño 100. Ahí no hay una desproporcionalidad. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí en Charter, vamos a cambiarle, le vamos a poner, por ejemplo, si le pongo 10 y le pongo guardar, y ya todas las imágenes que voy a ingresar de van a tener una proporcionalidad al juego o una proporcionalidad a la cámara. ¿Ok? Entonces, repetimos. Nuestra main cámara tiene un tamaño, originalmente tenía 5, ¿no? Lo que estoy haciendo es un poco ampliarlo. Lo estoy poniendo a tipo 10 frames. Y mi charter, o mis caracteres, o mis players, tienen
tenían tamaño 100. Entonces yo le estoy poniendo igual proporcional a 10 para que podamos utilizarlo. Seleccionas el carácter, te vas a píxel por unidad, le pongo 10 y utilizas el objeto. ¿De acuerdo? Ya está. Listo, eso es lo primero. Eso es lo primero que vamos a gestionar. Segundo, vamos a intentar construir nuestro escenario. Y este ejercicio de construcción de escenario, la clase pasada, como dije, tiene que partir previo a un storytelling, ¿no? A una historia de creación. Yo quiero crear un juego de Pac-Man, yo quiero crear un juego de una princesa, yo quiero un juego de un cóndor que decíamos, ¿no? Entonces, este actor tengo que previamente construirlo, mis objetos, y utilizarlo. O puedo reutilizar los sprites que les he mencionado, páginas que ya tienen, y puedes sobre eso construir tu historia. Estas son las escenas de las historias que vamos a crear. El jugador, los objetos y los obstáculos. Por detrás debe haber una historia. Pues ahorita solo he agregado objetos. Si yo quiero ver cómo va quedando, me voy al juego, aquí en estado game, le digo play, y el motor de renderización lo que va a hacer un poquito es gestionar todos los componentes, ¿no? Le pone un poquito acá el tamaño, y no pasa nada, ¿no? Pero miren, mi objeto se está viendo pixeleado, ¿no? Oye, no se ve de forma en color nítido. ¿Cómo solucionamos eso y por qué sucede esto? En el Unity, los objetos que se están ingresando, con los sprites, vamos a decir nombre correcto, los sprites que estamos ingresando, se comprimen de tal manera para que la renderización de recursos del Unity pueda conservar sus funciones, ¿no? Por eso que, además que son píxeles, se referencia a eso. Pero puedes obtener su mejor calidad, por supuesto. Mira, regresa acá a escena, tú te vas aquí a Charter, y acá hay un Filter Mode, al lado derecho, seleccionando el charter, ¿no? Hay un Filter Mode. Por lo general está en el bilinear, que es la opción más baja. Puedes bajarlo mucho más todavía en el trilinear. Pero lo que yo quiero es un de tipo puntos, pointer. Le hago un clic, le digo guardar, y si tú te vas, por ejemplo, a la escena, ya el charter o el jugador, pues ya tiene mejor visualización. Es más nítida, ¿no? En el desarrollo. Ya estamos. Muy bien. ¿Qué más vamos a agregarle a esto? Oye, yo quiero que tenga gravedad. Puedo hacerlo por código. Puedo hacerle utilizando un script y decirle de que si está en tal posición, está en tal eje, pues necesito visualizar. Puedes mover el objeto sobre cualquier lugar. Este es el nombre que va a tener dentro del trabajo. Le voy a cambiar nombre, le voy a poner player o le voy a poner jugador. Ya está, para poder identificar. Entonces, lo que yo quiero es que este objeto tenga las características físicas. Y las características físicas, habíamos dicho, que las obtenemos utilizando el rigid body. Entonces, tenemos que aplicar un rigid body a nuestro jugador. Entonces, este jugadorcito en el inspector solo tiene su sprite, que es el que hemos visto, y ahora le vamos a agregar el rigid body. En la derecha agregamos componente y vamos a buscar esto. El rigid body 2D. Aquí está. Rigid body 2D. Aquí al lado derecho, antes de agregar esto, podemos agregar, bueno, y esto es importante también entenderlo, todos los objetos que vamos a trabajar en el Unity, la gestión de componentes, van a estar estructurados acá al lado derecho. Puedo agregar componentes de animación, de audio, de efectos, por ejemplo, de inputs de trabajo con código. Puedo utilizar algún tipo de navegación, físicas 2D, para alguna funcionalidad, un timeline, por ejemplo, también de función de escenarios se puede hacer. Pero todos los componentes los vamos a agregar acá. Para estos componentes, por eso hemos puesto la teoría antes, vamos a explicar cuáles utilizamos y cuáles vamos a aplicar. ¿Okay?
ya de parte de ustedes en investigación pueden agregar más componentes de repente o modificarlos algunos conceptos. Entonces, como yo quiero que este objeto tenga las características físicas reales de gravedad, luego de que cuando se choque con un objeto pues tenga los límites de espacio, vamos a utilizar el que habíamos dicho, el Rigibody 2D. Seleccionamos y lo agregamos. Ya está. Y miren, ya tiene su masa, tipo de lineal, lo dejamos, el tipo de drawing de angular de escenas, eso también vamos a configurar más adelante. Tiene el Gravity Scar, que es el porcentaje de multiplicación por gravedad. Por defecto ya tiene una configuración el Unity. Este valor puedes hacerlo menos pesado o más pesado. Uno es el valor estático, ¿ok? Si vamos, por ejemplo, aquí a Game y le vamos a Juego, ya cae, está aplicando las gravedades. Oye, yo quiero que sea menos o más liviano, dependiendo del juego, ¿no? Podemos hacer este Gravity o más pesado. Le vamos a poner 3, digamos. Si yo le pongo 3, mayor peso, ¿ok? Mayor juego de gravedad. Bien. Lo vamos a regresar, lo vamos a dejar en 3, ¿ok? Vamos a trabajar con 3. Listo. Ahora vamos a construir un poquito las escenas, ¿no? Necesitamos de que esto tenga una plataforma, los obstáculos y más. ¿Cómo hacemos esto? Yo les había agregado igual los sprites. Puedes crearte desde cero. Yo he creado, por ejemplo, en el Paint este rectángulo, o puedes tener otro Blackboard que tenga más efectos de terreno, tenga la simulación de una pista, lo que quieras. Entonces, yo lo que voy a hacer es simplemente este Blackboard lo voy a arrastrar. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es jugar con esto. Voy a estirarle un poquito acá. Le voy a poner aquí, voy a renombrar, es plataforma subguión 1. ¿Ok? Va a caer ahí. Y lo que puedo hacer es un control C y control V. De manera que pueda yo ya duplicarlo. Entonces voy a ponerlo por este espacio. No hay ningún problema. Y aquí le voy a renombrar. Lo vamos a poner para identificar nada más, plataforma 2. Esto lo puedo hacer un poquito más delgado de repente. Y este también control C, control V. Y lo voy a poner a la base. Ok. Listo. Y le voy a poner, renombramos, plataforma 3. Ok. A este objeto yo le he agregado el Ready Body 2, que es el efecto de física. Le he aplicado porque necesito que este objeto, cuando inicie el frame, tenga gravedad y se caiga. Estos objetos será necesario ponerle el Rigibody 2, chicos. ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿O no será necesario? Para que tengan gravedad. ¿Será necesario? Sí, Robert, no es necesario. Vamos a hacerle caso a Carlos. ¿Qué pasa si yo le agrego gravedad a la plataforma esta? Lo que va a suceder es, se va a caer, ¿no? Estamos haciendo la simulación que sean unas plataformas estáticas y que no deban caerse. Si yo le agrego, vamos a agregarle Rigibody 2, a esta plataforma le estoy agregando, ¿ok? Se cae, ¿no? En este caso no es necesario. Entonces, como yo no quiero agregarle esta gravedad, lo que vamos a hacer es, pues, o resetarla o remover el componente. Listo, le quitamos el componente, ya está. Bien, pero ha sucedido algo. Vamos al juego.
Oye, sí tiene gravedad, ahí está lo estático, es más, el fondo puedo cambiarlo, podemos poner otro y demás. Estas barritas podrías utilizarlas, unas barritas de mejor, que parezcan suelo, piso, césped, lo que sea. Pero ha pasado gravedad y se ha pasado el objeto y no se ha quedado en la base. ¿Qué sucede? Hay una propiedad que nosotros tenemos que agregarle, ¿ok? Que se llama los colliders o los colliders. Estos colliders o box colliders habían dicho que son una capa invisible para que entre objetos se puedan tener las colisiones, ¿no? Es decir, que tengan un límite, choquen, reboten y demás. Y además podríamos agregarle más adelante Tiger si queremos. Entonces, tenemos que agregar los box collider a todos los objetos que necesitamos que tengan un límite. Entonces, empezamos por nuestro player, que es el jugador. Tenemos plataforma 1, plataforma 2, 3. Vamos a nuestro jugador. Y al lado derecho le vamos a agregar el box collider. Entonces buscamos en collider, y ahí está. Hay una infinidad de box collider. Hay box collider en 3D, box collider 2, hay cápsulas, hay de tipo polígonos, terminal collider, en time life, incluso hay unos con código. Nosotros vamos a utilizar el box collider en 2D, ¿ok? Box collider. Vamos a utilizar acá y ya está en esta función. ¿Qué significa? Que este objeto ya puede delimitarse con otro. Sin embargo, esto es aplicable a todos los objetos que necesites. A ver, si yo le aplico esto, a él le he puesto, vamos a aplicar también a las plataformas. Él identifica, pero ¿y los demás? Entonces, a los demás objetos también les vamos a agregar. Box Collider 2D. A este también vamos a agregarle Box Collider 2D y a este también le vamos a aplicar, agregamos componente, y ya por defecto está el filtro y le ponemos Box Collider 2D. Aquí no tenemos que hacer varios cambios, ¿ok? Aquí habíamos dicho, si más adelante queremos aplicar un Tiger en algunos objetos o algún efecto, vamos a seleccionar. Pero si ejecutamos, ahí está. Ya se detuvo. Es decir, estos dos objetos han tenido colisión y se han encontrado. Ya estamos partiendo de muy bien. Entonces, vamos a continuar. Listo. Y seguimos construyendo las escenas. Ahora lo que vamos a agregar es estos objetitos, por así decir, obstáculos que estoy queriendo construir en mi juego. ¿Se acuerdan? Nuestra escena, nuestra cámara principal en tamaño 10 estaba, ¿no? Pero si yo voy a este BixGray, tiene tamaño 100, demasiadamente pequeño. Vamos a validarlo. Mira, si yo arrastro esto y lo pongo, este BixGray, esta maletita tiene un tamaño ínfimo. Podrías cambiar la escala, ¿ok? Y no pasa nada. Mira, le pones 10, 10 y crece sin ningún problema. Pero va a suceder siempre que vuelvas a agregar el mismo objeto. Entonces, para eso, borro, seleccione borro. Hemos dicho, seleccionas el objeto y le cambias desde su sprite mismo el tamaño. Yo le voy a poner 10. ¿Listo? Te va a pedir grabar y lo que va a hacer es ahora, jalas, y ya tiene un tamaño proporcional al trabajo de cámaras que estás haciendo. Ya está. Entonces, este BigRay le vamos a cambiar de nombre, le vamos a renombrar obstáculo. Obstáculo o maleta. Obstáculo, maleta. Maleta, listo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a ponerlo por acá. Voy a hacer un copy-pega también. Lo voy a poner por aquí para que no se vaya. Y voy a poner otro por acá. Vamos a alinearlo un poquito. Y ya está. Listo. Ejecutamos. ¿Hay algo que tenemos que agregar a las maletas que son obstáculos? ¿O ya lo reconocería?
o ya lo reconocería. Para que haya las colisiones, hay que agregar una propiedad que se llama, ¿cómo se llama esa propiedad para el trabajo? ¿El Rigi o el Box Collider? ¿Cuál es de los dos? ¿Cuál de los dos le agrego a las maletitas? ¿El Rigi, Body o el Box Collider? Box, perfecto. Entonces selecciono mis maletitas o selecciono los tres de frente, haciendo clic izquierdo acá, y le agrego un componente acá. Box Collider 2D, listo. Y ya tiene tiene esto y tiene esto. Es otra forma de agregarlo mucho más rápido, ¿no? Listo. Entonces lo que voy a hacer es agregar eso y voy a agregar un poco más de esta escena. Este mismo efecto le voy a dar 10. Vamos a agregar acá. Y este barrilito, que es un barril. Ah, que por cierto, también otro detalle. No se está viéndose bien este objeto. ¿Qué tenemos que corregir? Aquí en Filter Mode, hemos dicho Point. Para que tenga mejor resolución. Ahí está, mejora. Este también. Point. Para que tenga mejor resolución. Ahí está. Se ven mejor las maletitas, ¿no? Ah, correcto, Luis. Perfecto, perfecto. Bueno, no estoy utilizando atajos, sino, por ejemplo, estas maletas que normalmente les tengo que agregar uno por uno el Box Collider, hago clic en la maleta 1, presiono la tecla Shift y me voy hasta el último obstáculo y presiono Shift y como seleccionar varios archivos, ¿no? Como cuando quieran seleccionar varios archivos, ¿no? Entonces, selecciono varios que tienen la misma característica para agregarle el Box Collider. Y, exacto, listo Luis, no te preocupes. Y lo mismo hubiera hecho ¿no? Si hubiera agregado. Entonces, igual, Box Collider 2D. Ya está, listo. Voy a agregar. ¿Qué significa? Que, pues, si nosotros ejecutamos y ya tuviera movimiento el personaje, pues, va a toparse. Y eso es lo que tenemos que comprobar ahora. Vamos a tener la comprobación. Bien. Ya tengo los sprites, ya tengo mi escena. Ahora voy a agregar los movimientos a este objeto que está cayendo simplemente y quiero ver si camina, puedo hacerle a la izquierda, a la derecha o salta. Y para eso lo que vamos a utilizar este primer script, por eso he puesto una carpetita acá, clic derecho, vamos a crear un conjunto de script. Y vamos a utilizar este primer script que se llama el mono behavior, que es el que nos permite hacer todo los tipos de movimientos. Hay el tipo de scriptable de objetos y ahí, si deseas empezar desde cero, el empty. También hay el de players, el behavior script playable, que es otro tipo de gestión de comandos para consolas, ¿ok? Para este ejercicio vamos a utilizar el mono behavior. Le hago un clic y te está pidiendo el nombre. Puedes ponerle en inglés, en español o lo que quieras. Yo le voy a poner controles jugador. Listo. ¿Ya está? Miren, al lado derecho, por defecto, ya se está creando una estructura. Vamos a ingresar para codificar esto. ¿Ok? Entonces, para editar el archivo, simplemente le hago doble clic y se utiliza el Visual Studio 2022, que es el editor IDE por defecto que nos trae. Y miren, ya nos trae una estructura. Nos está utilizando la librería del Unity, está publicando la clase de control de jugador que se llama control jugador. Así le hemos llamado, control jugador. Voy a copiármelo un ratito esto. Yo le he llamado el archivo control jugador, ¿ok? Van a tener cuidado cuando copiemos el código, control jugador. Tiene el void start y tiene el void update. ¿Ok? Pero vamos a utilizar el código. A ver, chicos, vamos a utilizar el código. Esto se llama control jugador. Control C. Y el código que les he proporcionado, el script, lo vamos a llevar a la aplicación. Okay, voy a copiarlo todo.
Listo. Tengo el controles jugador, ¿no? Controles jugador. Habíamos dicho el float, que le estamos dando una variable de moverse, de la fuerza para que se mueva izquierda a derecha de tipo 1000 frames. Para que salte solo 100, podría darle menos más. Esto vamos a calcular un poquito en la ejecución. Y lo que estamos haciendo es, en este espacio, ¿no? Si presiono una tecla al lado izquierdo, le estoy dando un movimiento de moverse en el eje X hacia la izquierda. Y en el eje Y 0. Si presiono la tecla hacia la derecha, que es corregido right o right now, movemos en el eje X positivo y en el eje Y 0. Y si presiono la tecla hacia arriba de nuestro teclado, lógicamente, estoy moviendo el vector con esta variable que es jump force, que ya lo hemos visto acá, pero en el eje X le estoy poniendo en 0 y en el eje Y le estoy dando este valor. Listo. Una vez tenemos el código, esto podemos utilizarlo, yo voy a estar proporcionando el código también, podrían modificarlos ustedes, no hay problema. Y le decimos guardar todos los accents, es decir, este control, o guardar todos si tuvieras varias líneas de código, o, perdón, varios archivos de código acá. Yo voy a utilizar este guardar todo. Esto se guarda, y como lo has abierto directamente desde el Unity, pues si tú te das, vamos a cerrar acá, voy a cerrar esto, para que no haya un tipo de confusión. Ya está. Y regresas a tu aplicación. Y ya tenemos el código editado, ¿no? Al lado derecho puedes estar visualizando, mira. Listo. Vamos a ejecutar. Pero me falta algo. Al propósito lo estoy haciendo. Me falta algo. Ya está. ¿Funciona o no funciona? ¿Funciona o no funciona? Falta llevar el código personal. Excelente. Eso es justamente, ¿no? ¿Cómo le asigno los códigos? Y esto es importante. ¿Cómo le asigno los códigos a los personajes? Tienes tu personaje, tiene tu sprite render, tiene tu body, tiene tu collider. Este código que hemos desarrollado lo asignamos. Y la forma de asignar es tan sencillo como arrastrar. Puedes hacerlo directo al mismo objeto o puedes llevarlo y soltarlo al mismo código. Lo sueltas arrastrando. ¿Okay? Y si tú haces clic en el objeto, al lado derecho, miren, ya se asignó el código. Ya le hemos agregado un patrón. El move force que le hemos puesto y el jump force que son las variables públicas, ¿no? Entonces, le damos play. Y ya está. Tecla a la izquierda, tecla a la derecha y para saltar le habíamos agregado el collider a las cajoncitos, ¿no? ¿Ves? Se choca. No puede pasar. Entonces, para poder pasar, lo que hacemos es saltar y listo. Dependiendo de las teclas, pues podemos saltar. Listo. Ya luego veremos este tipo de animación, que ahorita solo es estático. Podemos hacer para que corra, gire, si hace clic a la izquierda, si voltea, pues lógicamente el jugador debe voltear, etc. Vamos a poner así, ya está. A ver si este tiene un collider, perfecto. Se podrá atravesar el balón, perdón, este tanque de... Ya está. Listo. Esta es la escena, ya bueno, ya terminó, se sale de la escena, ¿no? Tenemos que controlar también eso, lo vemos. Esta es la escena básica, chicos, que necesitamos que podamos trabajar. Estamos desarrollando esta primera escena, porque puedes tener varias escenas, ¿no? Estamos trabajando en forma local, estamos trabajando en las escenas, podemos tener más de una escena, podemos construir varias escenas, podemos desarrollar un poco más. Esto ya lo vamos viendo un poquito más adelante. ¿De acuerdo?
En la práctica 1, me gustaría que todos logremos esto y pongamos algunas dificultades. Podemos poner un letrero, incluso vamos a ver un poco las escenas. Aquí podemos hacer algunos arreglos y esto todavía se los dejo para ustedes. Este background, esta imagen de fondo, puedo ponerlo, pero en algunos casos, miren, en algunos casos se visualiza, en otros no. ¿Cómo hago para ponerlo de fondo? Eso también se los dejo, podemos utilizarlo. O podemos utilizar un parallax que cuando va caminando se note que el fondo va cambiando, etc. Puedo poner sonido de fondo, también podemos hacerlo. Estas escenas, o al menos el diseño de la escena con los objetos, dificultades, es lo primero que necesito que se desarrolle, chicos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Docente, sería bueno que al final nos pueda decir, por favor, cómo vamos a exportar. No es necesario la exportación, necesito el código completo para poder hacer la visualización. Este archivo lo tenemos en la carpeta de instalación. Le das Save, ¿ok? Le das Guardar. ¿Listo? ¿Dónde lo tienes? Dependiendo de dónde lo tengas instalado. Yo lo tengo instalado en de instalaciones Unity. Ya está, la carpeta completa. Yo me voy a dar a D. Lo tengo yo en instalaciones. Esta es una máquina de prueba, ¿ok? Instalaciones. Instalaciones, Unity. Y aquí están mis proyectos. Este último que le he llamado el Project 8, ¿ok? O juego demo, ¿ok? Juego demo 1 creo que era. Juego demo 1, o 2, perdón. 2. Y aquí están todas las carpetas. Está el código, está el objeto, la aplicación. Si yo lo descargo para hacer las pruebas, voy a validar. Incluso está todos los assets, los scripts de trabajo, está los sprites, las imágenes que hemos puesto. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente un zipeado y esta carpeta completa lo subimos a un drive. En el PA1 lo que ustedes van a hacer algunas capturas seguramente de imagen y me van a poner el enlace, el link del drive para yo descargar la carpeta del juego. Y ya está. Yo lo voy a ejecutar, lo voy a poner aquí de forma local para poder trabajar. ¿Okay? No vamos a hacer el proyecto en la nube por varias situacionalidades. ¿Ok? Yo estoy trabajando solamente de trabajo de control versión, ¿ok? De desarrollo. Sí, Samuel. Juegos de modos, creo. Sí, docente. Sí, una consulta sobre el enunciado. Hay un punto sobre que habla sobre el Canvas, que visualiza puntajes obtenidos. No me queda claro muy bien este punto. Todavía no lo utilicen, todavía no lo vamos a aplicar porque no lo hemos ejecutado. Y última consulta. También el enunciado pide captura de pantallas del proyecto. ¿Cómo tendríamos que tomar capturas sobre el desarrollo de los códigos, algo así? A ver, dos cosas, acabo de mencionarlo. Como el PA1 yo tengo que evidenciar el proyecto, entonces podría yo avanzar primero con las capturas, ¿ok? Para poder decir, este es el trabajo, este es mi escenario, la historia de mi juego es esto, ¿no? Puedo hacer las capturas. Pero como ya has desarrollado el código y lo estamos mostrando acá, este comprimido, este zipeado, lo subes a un drive y al final del PA1 pues, pones, ¿no? Enlace para descarga, y ya está. Para que yo pueda validarlo nada más. Pero para la justificación de arriba de los elementos, mire, he puesto esto, este escenario, este es mi jugador, este es un poco la historia, vas haciendo un poquito la captura de tu trabajo. Y con eso podemos justificar todo tu PA. Pero adicionalmente, agregamos el comprimido de todo tu jueguito para yo descargarlo. ¿De acuerdo? Listo, docentes, todo está claro, gracias. No, perfecto. ¿Ya tienes un poco la idea de tu juego, tu funcionamiento? Sí, ya he creado la historia. Lo único que me quedaba es, pues, aprender a manejar el software de programación. Vale, el C#. Ajá, correcto. El de los puntos, por ejemplo, el que le estoy diciendo, es tan sencillo. Bueno, eso es los scripts que de trabajo. Cuando tú agregas, esto se los voy a dejar acá. Aquí en el Tiger, va a estar amarrado a una caja de texto.
se va a ejecutar este Tiger cuando pues tenga una colisión además. Es muy sencillo, son 2 o 3 líneas de código. Para los que podamos hacerlo, muy buena hora, pero eso lo vamos a hacer para las siguientes unidades. No hay ningún problema, no se preocupen. Lo que quiero es que lleguemos todos a entender el funcionamiento, por lo menos hasta aquí, y las conceptualizaciones de su escenario. Y ya luego vamos a hacer poco a poco. ¿De acuerdo? Listo, Samuel, muchas gracias. Listo, chicos. ¿Alguna duda más? Lo ponemos a la práctica. Lo ponemos a la práctica. Hay que ponerlo a la práctica. Perdón. Marco. Perdón, Marcel, disculpa, Marcel. Buenas noches, una consulta. Estoy leyendo el PA, el enunciado, y ahí habla más temas, ¿no? O sea, no es solo hacer el juego, ¿no? O sea, la escena, eso. Sí. ¿Nos podría explicar un poco más lo que hay que completar? Marcel, ¿has estado en la clase pasada? Sí, claro. Vale, desde el apartado 1 al 4 es todo diseño gráfico, si es escenas, funcionalidades y un poco el escenario de concepto del juego. Y lo que estoy pidiendo ahora, y estoy reiterando a Marcel, creo que no me has escuchado también, es que podamos lograr llegar hasta este punto. Movimientos, objetos, colisiones, el Dirty Boy, el Box Collider y este escenario de tu propio juego, con tu propia conceptualización. No te preocupes lo de los puntajes, no te preocupes lo del canvas todavía, eso lo vamos a hacer para la siguiente. Captura tu escenario de juego, tu propia creación y logremos hasta este punto. ¿De acuerdo? Gracias. No te preocupes, Marcel, ¿de acuerdo? Ese producto académico está estipulado bajo el desarrollo de otro docente seguramente y se ha quedado pegado. Pues ya vamos a corregirlo en las próximas secciones. No se preocupen. Listo. Yo terminado esta sesión y la grabación, voy a descargar el código de este jueguito. Es muy, muy básico. Ya tienen el código además, las funciones, y se los estoy remitiendo a través de la plataforma y también el chat, para que puedan hacer las configuraciones. Seguramente ya lo han determinado, ya lo han ejecutado. ¿De acuerdo? Bien. Listo, chicos. Gracias. Ok, Robert, no te preocupes. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Si no hay ninguna consulta más, nos quedamos en este punto. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Gracias.